buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a abordar el tema de Ley Federal del Trabajo, título 9. Los integrantes del equipo son Alcántara Gallardo Valeria Pamela, Cruz Buenrostro Abdalí Sastri, Jiménez Luna Jennifer Amairani, Ramírez Fuentes María Fernanda, Salinas Mendoza Andrea. Una breve introducción de lo que se va a tocar en la siguiente exposición es que vamos a presentar el título 9 de la Ley Federal del Trabajo en la versión más actual. El objetivo de esta exposición es conocer cuáles son los riesgos de trabajo que existen dentro de las organizaciones, en qué consisten y qué es lo que implica. A su vez, mientras vayamos avanzando, vamos a ir conociendo las definiciones que se manejan dentro de la ley y cuáles son las consecuencias legales que tiene el patrón en caso de que se presente una situación de riesgo u accidente dentro de su organización. Partimos con el artículo 472. Este artículo es general. Nos habla de que este título se va a aplicar a todas las relaciones de trabajo que existen en el país. Con la limitación del artículo 352, este artículo nos habla de los talleres familiares. Estos talleres no entran bajo la regulación de esta ley en el caso de higiene y seguridad. Ahora bien, nos vamos al artículo 473. Nos habla que los riesgos de trabajo son aquellos accidentes y enfermedades a las que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Vamos al artículo 474, en donde nos dice que el accidente de trabajo es la lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior del trabajador, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial. Esto se pone en negritas porque en el Diario Oficial de la Federación, en el año 2018, se le agrega esto al artículo 474. Así que se puede decir que lo que es la desaparición derivada de un acto delincuencial es nuevo. En este apartado también quedan incluidos los accidentes que se producen cuando el trabajador se traslada desde su domicilio al trabajo y viceversa, del trabajo a su domicilio. El artículo 475 nos habla de la enfermedad de trabajo, que es un estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo. Esto nos quiere decir que es una enfermedad que el trabajador adquiere cuando hace su labor. El artículo 475 bis o la repetición del artículo 475 nos habla de una parte muy importante en donde nos dice que el patrón es responsable de la seguridad e higiene que haya dentro de la empresa, pero que es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las normas. Entonces aquí hay un convenio. El patrón es responsable de dotar de seguridad e higiene a sus trabajadores y sus trabajadores son responsables de acatar los reglamentos que estén. El artículo 477 nos habla de los riesgos, de que cuando los riesgos se realizan hay diferentes tipos de incapacidades. Voy a explicar brevemente cada una de ellas. Tenemos lo que es la incapacidad temporal, que se refiere a que el trabajador está imposibilitado por un cierto tiempo, pero puede regresar a desempeñar su labor. Tenemos la número 2, que es la incapacidad permanente parcial. En este caso, sin que se alcance un grado total de inhabilitación hacia el trabajador, le ocasiona una disminución del 33%, por debajo del 33% de su capacidad. Entonces tenemos, por ejemplo, que un trabajador tiene una enfermedad y se ve obligado a amputarse los 2 dedos de la mano. ¿Puede desempeñar su labor? Sí, pero no de la misma manera. A esto se refiere este tipo de incapacidad. Tenemos la número 3, que es la incapacidad permanente total, en donde el trabajador queda inhabilitado para la realización de todas o al menos de las actividades fundamentales para desempeñar bien su trabajo. El grado de incapacidad que las personas presentan es superior al 36% que ya les comenté anteriormente. También puede derivar en la muerte y el 5, que como les mencionaba anteriormente, es una fracción adicionada nueva en el Diario Oficial de la Federación, entra en vigencia el 22 de junio del 2018 y se refiere a la desaparición derivada de un acto delincuencial. Pasamos al artículo 478, que es la incapacidad temporal. Es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente una persona. Es lo que les comentaba. Pero aquí, bueno, la ley nos da sus definiciones como tal. En el artículo 479 nos habla de la incapacidad permanente parcial, que es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar, pero no la inhabilita totalmente.
Y el artículo 480 nos habla de la incapacidad permanente total, que es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Y a continuación los dejo con mi compañera Andrea. Buenas tardes, soy Salinas Mendoza Andrea y continuaré con el artículo 481. Este establece que no se puede discriminar por ningún motivo a ningún trabajador para disminuir la incapacidad o bien las prestaciones según la ley. El artículo 482 establece que después de un diagnóstico, al tener un riesgo de trabajo, se determina ya la incapacidad. El artículo 483 establece que si se produciera alguna incapacidad, se debe de pagar la indemnización directamente al trabajador. El artículo 484 establece que la indemnización se otorgará según el salario del trabajador en el tiempo que éste se encuentre incapacitado. El artículo siguiente establece que el 485 y 486 establece la cantidad de la indemnización. Esto no debe de ser menor al salario mínimo y depende mucho del área geográfica en el que haya ocurrido el accidente. Bueno, el artículo 487 establece, según los riesgos de trabajo, tendrán derecho los trabajadores a la asistencia médica y quirúrgica, la rehabilitación, la hospitalización, los medicamentos y material de curación, los aparatos de prótesis o bien ortopedia y la correspondiente indemnización. Bien, el artículo 488 establece que el empleador no tiene responsabilidades cuando el trabajador se encuentre ya sea ebrio, drogado. En un paréntesis, se debe de establecer que al menos sea un narcótico medicado, debe de ser autorizado y previamente dicho al empleador. O bien no se da responsable cuando sea una lesión intencional o un resultado de alguna riña o intento de suicidio. Bien, el artículo 490 establece que en caso de que el patrón ya tenga antecedentes de indemnizaciones no pagadas, el tribunal establece que será elevado el porcentaje de la indemnización hasta un 25%. Continuando con el artículo 491, establece sobre la incapacidad temporal. Esta menciona que en caso de que el trabajador será indemnizado por un periodo de tiempo en el que no pueda laborar. Después de seguir estos 3 meses, será que debe respaldar con certificación para que la incapacidad siga continua o bien ya reiniciar sus labores. Como siguiente, el artículo 492 establece sobre la incapacidad permanente parcial. Esta será indemnizada según la tabla de evaluación de indemnizaciones, de incapacidades, perdón, y será de acuerdo a la ley del trabajo. Y como último, el artículo 493 establece la incapacidad parcial en pérdida absoluta. Esto se debe a que se indemnizará según la profesión y la posibilidad de que el trabajador vuelva a producir el ingreso equivalente a que ya trabajaba anteriormente. Bueno, gracias. Y eso es todo por mi parte. Yo soy Ramírez Fernanda y les voy a hablar sobre los siguientes artículos de la Ley Federal del Trabajo. El primero de ellos es el 506, en el cual menciona que los médicos de las empresas están obligados a certificar si el trabajador está capacitado para reanudar su trabajo. También a emitir una opinión sobre el grado de incapacidad y, en caso de muerte, a expedir el certificado de defunción. El siguiente artículo es el 507, en el cual se establece que en el caso de que el trabajador no quiera recibir
atención médica y quirúrgica que le proporciona el patrón, no perderá los derechos que se le otorgan a este título. El artículo 508 se refiere a la causa de la muerte por riesgo de trabajo, el cual podrá comprobarse con los datos que resulten en la autopsia. El siguiente artículo es el 509, el cual menciona que en cada empresa o establecimiento se organizan las comisiones de seguridad e higiene que sean necesarias para investigar las causas de los accidentes y enfermedades, así como también proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. En el artículo 510 hace referencia al artículo anterior y dice que estas actividades serán desempeñadas gratuitamente dentro de las horas de trabajo. El artículo 511 establece que los inspectores de trabajo tienen atribuciones y deberes especiales, las cuales son las siguientes. La primera de ellas es vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los trabajadores. La segunda es colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión de las normas sobre prevención de riesgos, higiene y seguridad. El siguiente artículo del que les voy a hablar es el 512, el cual dice que en los reglamentos de la ley se fijan las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que en este se presenten las condiciones que aseguran la vida y la salud de los trabajadores. El siguiente artículo es el 513, en donde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualizan las tablas de enfermedades de trabajo y evaluación de las incapacidades. Aquí también mencionan las enfermedades del trabajo, la cual es neumoconiosis, la cual es una enfermedad pulmonar que ocurre por la inhalación prolongada de polvo mineral. La segunda de ellas son las enfermedades de las vías respiratorias, las cuales son producidas por inhalación de gases y vapores. Estas son provocadas por sustancias inorgánicas u orgánicas que pueden irritar las vías respiratorias o los pulmones. La tercera es dermatosis, la cual es una enfermedad de la piel y actúan como irritantes y estas también pueden provocar quemaduras. Son causadas por acción del calor, por exposición a bajas temperaturas y por acción de la luz solar y de los rayos ultravioleta. Las oftalmopáticas profesionales. Estas son enfermedades del aparato ocular, las cuales son producidas por polvos y otros agentes. Algunas de ellas pueden ser conjuntivitis, las cuales son producidas por químicos o alergizantes. Las infecciones por paratosis, micosis y virosis. Estas son enfermedades generalizadas o localizadas provocadas por la acción de bacterias, parásitos, hongos y virus. También tenemos las enfermedades producidas por las radiaciones ionantes y electromagnéticas, las cuales pueden producir quemaduras térmicas, cataratas, envejecimiento precoz y ya. También tenemos el cáncer, el cual se origina cuando las células crecen sin control y sobrepasan en número a las células normales. Puede ser localizada en distintas zonas del cuerpo y pueden ser también diferentes tipos. Un ejemplo de ellos pueden ser pulmonar o piel. Y por último, las enfermedades endógenas. Estas pueden ser sordera, calambres, y bueno, estos se pueden, los calambres se pueden ser provocados en los trabajadores que estén sentados en una sola posición durante mucho tiempo. Y bien, por último tenemos la conclusión, en cual nosotros
como futuros administradores, consideramos que es de vital importancia conocer cada uno de los riesgos de trabajo, así como algunas enfermedades que existen a los cuales los trabajadores están expuestos. También debemos tener conocimiento de esta ley para que así sepamos cómo reaccionar en caso de que se presente algún accidente de trabajo, ya sea como trabajadores o como patrones. Y eso sería todo de mi parte.